el hecho de inscribirse, nosotros tratamos de finalmente entrar en la clase como estamos hoy para terminar de definir quiénes realmente participan, ¿no? Este, a mí me da gusto que sea un grupo medianamente pequeño como el de hoy, de 14 participantes, porque nos permite interactuar mucho más. Vamos a ver en cuántos terminamos, ¿no? Pero lo que quería decir, este es un curso que nosotros decimos que es teórico-práctico, venimos emitiendo desde el año 2014, ¿sí? Se llama Migraplan y un poco la intención es tocar el tema de migraciones, pero desde la perspectiva de la planificación del territorio, ¿no? Entonces es un curso particular, no entra en aspectos quizás más profundos de la migración, en términos de desarrollo humano y demás, sino que tiene un enfoque muy hacia la planificación territorial. Y en ese sentido, nosotros desde ya el 2014 suscribimos un convenio de colaboración entre la Universidad de Buenos Aires y la Organización Internacional para las Migraciones, ¿no? Ustedes saben que dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OIM tiene como el mandato de atender estos temas migratorios. Y nos ha dado mucho gusto que desde entonces, desde el 2014, hemos trabajado en el sentido de desarrollar investigaciones, desarrollar cursos. Este es un ejemplo, pero hemos tenido distintas instancias de trabajo con la OIM, y utilizamos mucho la metodología de los cursos para, por un lado, presentar resultados de investigación, de actualización, y por el otro lado también para ir retroalimentando la problemática, por lo menos de América Latina, ¿no? Entonces, para hoy la clase la va a dar Susana Melde, acá presente. Yo le voy a leer un breve currículum de ella, como para que ustedes la conozcan, después ya va a dar la clase, pero básicamente ella es oficial de la Organización Internacional para las Migraciones, lleva 10 años de experiencia trabajando en política de migración y análisis de datos en la OIM. De 2010 a 2013 estuvo a cargo de la unidad de investigación del Observatorio de Migración de África, Caribe y Pacífico en Bruselas, Bélgica. Susana, no te pedimos permiso, pero un poco la idea era dar una pequeña referencia tuya como para que los participantes puedan conocerte. Yo quería darle una pequeña presentación antes de cederle la clase, para que ustedes conozcan un poco dentro de esto que llamamos Migraplan, qué son todas las cosas que están ocurriendo, ¿no? Entonces, este curso que inauguramos hoy se llama Migraplan, planear territorios a partir de las migraciones, los desplazamientos forzados y el multiculturalismo, ¿no? Forma parte de esta red internacional donde la Universidad de Buenos Aires y prácticamente muchas de las universidades de América Latina participan. En este año en particular está participando además con profesores activos la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, ¿no? Todos los años vamos variando un poco las universidades tratando de tener una representatividad de las distintas regiones. Así que este año la problemática y los temas puntualmente del Paraguay van a estar muy presentes. Y en ese sentido le damos la bienvenida también a todos los participantes paraguayos y también a los docentes que se han sumado como Ana Flores y demás por parte del Paraguay. Entonces yo lo que voy a contar es qué es la red Migraplan, cuáles son los objetivos de este curso, cuáles son los contenidos teóricos y su aplicación práctica, el programa y el perfil básicamente que nosotros buscamos de quienes toman este curso, ¿no? Respecto a qué es la red Migraplan, es una red dedicada al estudio y desarrollo de proyectos vinculado a la temática de la planificación y el diseño de políticas públicas, puntualmente soluciones habitacionales para grupos de inmigrantes y desplazados. Sus temáticas claves son indagar, por un lado, las causas de las migraciones y desplazamientos, y por otra parte, la inserción socioterritorial en un marco de respeto y promoción de los derechos humanos. Abajo tienen las actas, le voy a pedir a Mariela que lo copies en el chat, pero los que quieran leer las actas anteriores la tienen ahí en un sitio, ¿sí? Los objetivos, en términos generales, es abordar las criticidades y multiplicar las oportunidades en los territorios urbanizados, entendiendo tanto lo metropolitano, las ciudades intermedias, las localidades como zonas rurales, con vista a la planificación estratégica. Y en términos particulares hay una intención de fortalecer, desarrollar y fomentar el intercambio permanente,
reforzar las capacidades locales. Este curso originalmente estaba dirigido puramente a funcionarios municipales, después lo ampliamos. Poner a disposición una cartografía georreferenciada y fácilmente consultable, o sea, todo el tema de información que un poco Susana hoy va a ser eje. Y también el tema de desarrollar modelos innovadores para promover la inclusión de las personas migrantes en los ámbitos de la vivienda, la formación, la economía y la sociedad. Estos son algunos contenidos teóricos que yo lo voy a pasar rápido, pero que tiene que ver con estos distintos ciclos donde tenemos migraciones, tenemos que estas migraciones muchas veces están dirigidas a las ciudades capitales, con lo cual el proceso de expansión, tanto en términos de densificación como segregación, muchas veces los barrios de inmigrantes son famosos por reproducir procesos de gentrificación o de segregación, y también el fenómeno muy presente en nuestra región de crecimiento de los asentamientos informales, los cuales si bien son causa de malas políticas de vivienda y de hábitat, muchas veces tienen un componente fuerte migratorio. También vamos a repasar en el curso los tipos de corredores migratorios y crecimiento urbano, aquellas regiones que expulsan población con respecto a ciudades que son destino final. Y fíjense cómo nos va dando toda una variante de tipos de ciudades, ciudad de cabecera, ciudad de transferencia, ciudad de destino final, con la complejidad, diríamos, de los territorios generados a partir de ese tipo de migración, ¿no? Y lo importante también es, como decía, es un curso teórico práctico en el cual nosotros vamos a buscar que cada uno de ustedes capitalice sus saberes en términos de terminar planteando proyectos que pueden tener que ver con lo habitacional o no, pero eso lo vamos a ir explorando hacia el final de la clase. Acá son algunos ejemplos de proyectos que han surgido a lo largo del tiempo y que nosotros también lo buscamos vincular lo más posible a la realidad como aportes desde el curso a las distintas gestiones locales, ¿no? Sobre todo en estos últimos años, con el caso del COVID, han surgido muchos nuevos planes de los que eran antiguamente los hoteles de inmigrantes, leyes de flexibilización de alquileres, campamentos, la utilización de remesas, regularización de suelos, renovación urbanística, articulación de empresas con empleados, etcétera, etcétera, y sus distintos análisis, ¿no? Y también contarles finalmente que así como nosotros usamos esta metodología del Migraplan, tenemos estos otros instrumentos que lo encontramos complementarios, la brújula que tiene que ver con la planificación participativa y tenemos un curso específico aparte, el Participlan, que son instancias llevadas a cabo en el territorio para terminar concretando Hola, sí, pactos estoy entre llegando. vecinos, tanto nativos como inmigrantes y autoridades, para llevar adelante procesos, el postplan, que son procesos de evaluación de planes, y finalmente el Migraplan, que es el Perfecto, sí, curso porque estaba en el sola cual hace rato. estamos Ahora abocados voy. hoy. Gracias. El programa son 6 clases. El módulo 1 que vamos a ver hoy es la migración en América Latina, las tendencias regionales, los factores de empuje y atracción. Susana está acá presente. Y después los otros módulos que ustedes los tienen también, pero la dimensión espacial de la migración, la integración urbana de los migrantes, la integración socioeconómica de los inmigrantes, la medición y recopilación de datos y las buenas prácticas finalmente. Y el perfil de egresado tenemos, por un lado, aquellos que son profesionales ya o son líderes comunitarios con respecto a los que son investigadores, ¿no? En ambos casos, el perfil apunta a tratar de facilitar de alguna manera todos los conocimientos que se puedan apropiar, ¿no? Vamos a admitir a las personas que estaban acá esperando. Y yo voy a dejar de presentar, sino antes de darle la bienvenida a todos los que están participando. Un último comentario, que nosotros, por un tema de formalidad, les vamos a, quien coordina este curso es dos personas, Mariela y Francesca, que ambas están en línea. Entonces, no es que tomemos presente, porque no es la intención en un curso virtual, pero sí que aquellos que participan dejen sus datos de nombres, el documento, etcétera, etcétera, en lo que ella les va a indicar en el chat
de modo que nosotros podamos tomar la asistencia clase a clase y ver finalmente quiénes cumplen con los requisitos mínimos al final de la cursada, ¿no? Como para poder eh, extender un certificado. Entonces, bueno, sin extender más la, la presentación, les estaría entonces pasando a Susana como para arrancar con la clase de hoy, dándole la bienvenida a todos. Adelante, Susana. Gracias, Fernando, y muy buenas tardes a todas y todos. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Ups. Y ahí empezar la presentación. A ver si están funcionando. Sí. Bueno, si no me avisan, por favor. Bueno, como mencionó Fernando, hoy en la primera clase, en el primer módulo, vamos a hablar un poco de diferencias regionales. Yo trabajo en la Oficina Regional para América del Sur de la Organización Internacional para las Migraciones, que es una organización internacional que es parte del Sistema de Naciones Unidas. Tenemos 174 Estados miembros y oficinas en más que 100 países, ¿no? Tenemos muchas oficinas en todo el mundo y desde el año 2016 estamos parte del Sistema de Naciones Unidas y una de las responsabilidades que tenemos, que es muy visible, es la coordinación que se llama de la Red de Naciones Unidas sobre la migración, que está vinculado al Pacto Mundial sobre la Migración Segura, Ordenada y Regular. Y bueno, trabajamos en diferentes ámbitos, mucha ayuda humanitaria, desarrollo sostenible, y siempre la idea es la gobernanza de la migración. Y bueno, como eso es una clase, vamos a empezar con un pequeño quiz para que yo tenga un poco una idea también de lo que ya saben y que quizás debería explicar o analizar un poco más. Entonces voy a poner aquí la pregunta en la lámina y si pueden poner sus respuestas en el chat. Bueno, en las últimas estimaciones que tenemos sobre el número de migrantes internacionales es de mediados de 2020 del Departamento de Asuntos Estadísticas y Sociales de la ONU, de Naciones Unidas. Y entonces, ahí tenemos 4 países y solo 3 son principales países de destino en América del Sur. Entonces, ¿qué país piensa que es no parte de esos 3 destinos más importantes en América del Sur? Ahí tenemos Chile en el chat. ¿Perdón? ¿Ponemos la respuesta en el chat? Sí, o si quiere mencionarla ahora que está hablando. Para mí Brasil. Tengo Brasil, varios en el chat. Ahí esperamos si alguien más quiere responder. Bueno, vemos que hay una gran variedad y es Brasil. Brasil es solo el 6º país de destino. En este momento, según estos datos, es la Argentina, Colombia, Chile, República Bolivariana de Venezuela, Perú y luego Brasil. Pero uno siempre piensa, ¿no? Como Brasil es un país tan grande, tiene una economía muy importante, que también es un destino importante de migrantes. Pero bueno, hay otros países que son más importantes en este sentido. La segunda pregunta es sobre si los emigrantes, o sea, las personas que están saliendo de un país, o los inmigrantes, o sea, las personas que residen en otro país donde no nacieron, y otra vez en América del Sur piensan que hay más emigrantes que inmigrantes, entonces la respuesta sería A, o piensan que hay más inmigrantes que inmigrantes, entonces la respuesta sería B, o piensan que, bueno, es más o menos igual entre emigrantes e inmigrantes. A ver qué piensan. Igual. Tenemos la respuesta A, más emigrantes que inmigrantes.
Creo que alguien todavía tiene su micrófono abierto. Vamos para aquí. Me están diciendo algo. El número es igual. Bueno, la respuesta correcta es A. Hay mucho más emigrantes que inmigrantes y eso vamos a ver en la presentación. Pero como ¿no? las discusiones en los medios, uno tiene un poco la impresión que hay mucho más inmigrantes. Bueno, otro área muy importante cuando estamos hablando de migración irregular, o sea, cuando uno no tiene un estatus, no está entrando con los papeles, con la documentación requerida, hay muchas personas que están cruzando el tapón del Darién, que está entre Colombia y Panamá, y no sé si saben cuántas personas cruzaron esta jungla el mes pasado, en octubre. Si eran A, más que 100.000 personas, B, casi 60.000, C, más que 30.000 o D, 47.000. ¿Cuántas personas piensan pasaron por esta área? María Elena, Marcela dice no sé. Vamos A. Varios B. Si no lo saben, está bien, pueden adivinar. no, no es un examen de verdad. Bueno, B es correcto. Eran casi 60.000, que es el número más alto jamás visto de estas unos que 11 años. Y vamos a entrar en esto también en la presentación. Bueno, cuando vemos un poco los aspectos de edad, cuando estamos viendo niños y niñas, seleccioné Argentina como uno de los países. ¿Qué piensan? ¿Qué es el porcentaje de personas con menos de 19 años entre los migrantes internacionales? A 3,4%, el B 20, o casi 24%, C 14,5% o el D 17,4%. ¿Qué piensan? Tenemos C. Hay otras respuestas. Todo el mundo puede adivinar, no hay problema. Bueno, la respuesta correcta es D, es el 17,4%. Al nivel mundial, el promedio de niños y niñas entre migrantes internacionales es el 12%. En la región son los 14%, en América Latina y el Caribe, y en Argentina es bastante elevado con el 17,4%. Y bueno, creo que la última pregunta, que es un poco más técnica, quiero mostrarles que es siempre importante saber qué es detrás de las cifras que estamos utilizando. Quizás ya escucharon de remesas, o sea, muchas veces uno piensa que es un poco el dinero que envían los migrantes a sus familias, a sus familiares en el país de origen. Y estos datos que utilizamos normalmente en las discusiones a nivel internacional están basados en datos del Banco Mundial, que se basa en los balances de pago del Fondo Monetario Internacional. Y ahí les puse 4 fuentes y una no está en estas estadísticas. Es A, los salarios de personal de embajadas; es B, los salarios de personal de Naciones Unidas; C, transferencias por gobiernos; o D, transferencias por personas privadas no migrantes. ¿Qué piensan que no entra en las estadísticas de remesas? No sé si María del Mar, si era para esa pregunta, puso D. Tenemos más. Opción D. ¿Alguien más? Espero que todavía todo el mundo está en línea. Opción D. Bueno,
De verdad es opción C, transferencias por gobiernos. Aquí tengo una infografía, lo siento que solo la tengo en inglés, pero bueno, se ve bien, ya, espero las imágenes. Y muchas veces lo que pensamos que las remesas nos dicen cuánto dinero las personas migrantes están enviando por ejemplo, Western Union, ¿no? Pero muchas veces eso no entra en esas estadísticas del balance del pago de los países. Lo que sí utilizan son dos cosas, es la compensación de personal que puede incluir a trabajadores migrantes temporarios, o sea que trabajan menos que 12 meses en un país, los residentes del país que trabajan para embajadas, residentes del país que trabajan para organizaciones internacionales como la ONU y, por ejemplo, países que tienen una presencia muy grande de la ONU, como Haití, también tienen remesas muy importantes. Entonces ahí ya vemos un poco la relación y también residentes que trabajan para empresas transnacionales. Y en la segunda parte también tenemos transferencias personales, o sea, una persona puede transferir dinero a otra persona. Pero bueno, ahí uno no sabe si una persona es migrante o si soy, no sé, si yo vivo como vivo en la Argentina y transfiero algo a alguien en Chile, no necesariamente quiere decir que si yo soy persona migrante, puede ser un amigo que encontré en otro lugar. Entonces solamente quería mostrar esto para resaltar que siempre es importante que veamos qué es la fuente, qué es la definición, cómo define los datos en esta fuente. Bueno, ahí empezamos y gracias por su participación. Ahí empezamos un poco más con la clase, con el contenido. Bueno, empezando un poco con la población a nivel mundial, hoy leí que llegamos a los 8.000 millones de personas en el mundo y a mediados del 2020 se estimaba que hubo más que 280 millones de personas migrantes a nivel internacional y 760 millones de migrantes internos, según una estimación del 2009, que es bastante vieja, pero es la única que tenemos a nivel global. En términos de años, 1 de cada 7 tiene menos de 20 años y el 75% son personas migrantes. Un aspecto muy importante, creo que van a ver mucho y van a abordar mucho en el marco de esa clase, son las tendencias como la urbanización. El promedio es el 54%, la urbanización en el mundo, y aquí en el continente es la tasa más alta. O sea, 80% de las poblaciones viven en zonas urbanas. Y eso, por supuesto, tiene mucho que ver también con migración interna, o sea, puede ser que una persona se muda de una ciudad a otra, eso se llama migración urbana-urbana, o ve desde el campo, o sea, migración rural-urbana, o se va de la ciudad al campo, eso vimos mucho ahora en el contexto de la pandemia, o que están moviéndose dentro del campo. Y para darles una cifra, por ejemplo, en Lima, Perú, en el 2012 se estimaba que 1/3 de los habitantes eran migrantes internos. Entonces, ahí también las migraciones tienen un papel en el crecimiento y a veces bueno, cuando las ciudades están disminuyendo. Entonces, ahí vemos un poco las relaciones. En términos de la migración internacional en el continente, en términos de destinos, el destino más importante de lejos es América del Norte, sobre todo Estados Unidos, que es el destino más importante en el mundo para migrantes internacionales, pero también en América del Sur, vamos a ver, es un destino importante y mucho menos Centroamérica y México y el Caribe. Y cuando vemos un poco de dónde vienen o dónde nacieron estos migrantes internacionales, en las Américas era sobre todo en Centroamérica, América del Sur, el Caribe y, bueno, pocos, el 3% en América del Norte. Y ven que hay un gran porcentaje de Asia, porque en Estados Unidos la mayoría, bueno, la nacionalidad más importante es de Asia. Bueno,
Tuvimos la pregunta si la emigración o la inmigración es más importante. Aquí vemos solamente en rojo o naranja, en América del Norte la inmigración es más importante, cuando vemos un poco qué representan los migrantes en la población total, y en el Caribe, sobre todo en Centroamérica y también en América del Sur, la emigración es mucho más importante. Y eso es importante tener en consideración las discusiones que vemos en los medios, que al cotidiano. Uno siempre habla mucho de inmigrantes, pero también tenemos que tener en consideración que hay muchas personas de los países de la región que residen en otros países. En América del Sur hay tres patrones importantes. Ya vimos un poco la inmigración, que aumentó casi un 50% en los últimos 5 años. En términos de inmigración, eso aumentó también de 6 a casi 11 millones. Ya mencioné que la migración intrarregional es muy importante, o sea, 80% de los inmigrantes en América del Sur vienen de otro país de América del Sur. Y desde lejos el flujo más importante que hemos visto en los últimos 5 años es de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí se estima que salieron casi 6 millones de personas que residen en 17 países de América Latina y el Caribe, y que hay más que 7 millones en el mundo. Y bueno, muchas veces países introducieron requisitos de visas, entonces era muy difícil, sobre todo en el contexto de la pandemia, cierre de fronteras, medidas sanitarias. Era muy difícil para esta población migrante y refugiada de entrar a otros países, y ahí se habilitaron muchas vías irregulares. Aquí solo, bueno, algunas cifras que los números están aumentando mucho de emigrantes, pero también de inmigrantes en América Latina y el Caribe. Están, sí, aumentando en términos absolutos, y sobre todo hubo un aumento de más que 50% de la población inmigrante entre 2015 y 2020. Eso, 2020 es el último año donde tenemos cifras comparables. Si vemos un poco quiénes migran en la perspectiva de género, tenemos datos desglosados por sexo. En América Latina y el Caribe es más o menos, es bastante equilibrado, es el 49,5% de los inmigrantes internacionales son mujeres, pero vemos que también que hay grandes diferencias entre diferentes países, ¿no? Por ejemplo, en Cuba el 56,6%, Argentina 53,4%, Uruguay 53%, Guatemala casi 53% también. Ahí hay más mujeres que hombres en la población migrante, y al mismo tiempo tenemos otros países como en República Dominicana, donde solamente hay un 36,6%, Haití 44,4%, que son mujeres. Entonces ahí tenemos una importancia mucho más grande de hombres en la población migrante. Otro aspecto de la migración no solamente es salir de su país, sino también de retornar. No tenemos buenos datos sobre el retorno, tenemos algunas indicaciones, por ejemplo, los retornos desde México, Estados Unidos y otros países, por ejemplo, a países del norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala. Vemos que la mayoría son de Guatemala y Honduras, y algunos también El Salvador, y lo que es importante aquí es que vemos que es sobre todo un fenómeno muy masculino. La gran mayoría son hombres, más que 60%. También tenemos cifras de retorno a Haití. Haití es un país también que está enfrentando muchos desafíos, desestabilidad política, también la violencia de las maras últimamente, siempre está afectado por muchos desastres, y en el año pasado se retornaron casi 20.000 personas, y en este año ya más que 21.000 personas, sobre todo desde Estados Unidos, pero también desde Cuba, Bahamas y otros países del Caribe. Y otra vez lo que vemos, la gran mayoría son hombres, entonces eso es un fenómeno muy masculino.
Otro tipo de migración, y ya lo mencioné un poco al inicio, es la migración laboral. Lo que vemos en América Latina y el Caribe, solo hay un 1,9% de todos los trabajadores que son personas migrantes y 61% son hombres. Entonces, otra vez vemos que una predominancia de hombres, y ahí también les puse algunos de los principales corredores hacia Estados Unidos, pero también dentro de las regiones y países limítrofes. Bueno, ya vimos un poco el tema de las remesas. Se pueden medir en términos de cuánto están enviando o de cuál país, y como Estados Unidos es el destino más importante, de ahí se envían también la mayoría. Cuando vemos un poco en los países que reciben remesas, en términos del Producto Interior Bruto, vemos que los países de Centroamérica y el Caribe ahí tienen una tasa bastante alta, de 25,5%, por ejemplo, en Honduras. Entonces ahí esas remesas juegan un papel muy importante en la economía. Mismo que son fondos privados, no son fondos públicos, entonces eso hay que tener en cuenta, no es, por ejemplo, una ayuda al desarrollo, es entre los familiares, ¿no? Es un financiamiento muy personal. A nivel global, ahí quizás escucharon de eso, hay los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas que se acordaron en el 2015, y hay varios indicadores, cómo medimos que estamos logrando esos indicadores. Uno de los indicadores es cuánto cuesta enviar $200 a los países, y que debería costar menos que 3% del monto que uno está enviando. En la región estamos alrededor de los 6,5% en Brasil, 5% en otros países. Estamos en camino, pero todavía es mucho más alto que ese objetivo que nos pusimos. Y aquí también, bueno, les puse un poco que desde qué países, como mismo que Brasil no es un destino, no es uno de los 3 destinos más importantes, se envían muchas remesas, pero puede también ser quizás que hay muchas empresas transnacionales ahí. Bueno, ya mencionamos o hablamos un poco del Darién. Yo les mencioné que ya el año pasado, en el 2021, hubo un récord de casi 134.000 personas que trabajaron ese tapón. Solamente hasta octubre de ese año ya son más que 200.000 personas que pasaron por esta área entre Colombia y Panamá. Entonces ahí estamos viendo que los factores que empujen a las personas de emigrar, como inestabilidad política, la búsqueda de otras oportunidades, impacto de degradación ambiental, desastres, violencia, violación de derechos humanos, violencia de género. Entonces, esos factores están aumentando. Tenemos a nivel global, ¿no? También mucha crisis, la inflación está aumentando, crisis de energía, inseguridad alimentaria. Entonces, vemos que esos flujos siguen. Y quizás hablando un poco de nacionalidades, el año pasado era sobre todo población haitiana que atravesó por el Darién, y en este año es más la población venezolana. Quería mencionar, porque se habla mucho, ¿no?, de la migración irregular, que uno puede entrar y dejar de ser con un estatus irregular bastante fácilmente. Uno puede entrar sin los papeles, ¿no? Hay muchos pasos no habilitados, por ejemplo, o una persona quizás tenía una visa, tenía un permiso de residencia, pero se venció. Entonces ahí también esa persona se convierte en persona irregular, inmigrante irregular, o uno está trabajando sin el permiso de trabajo, por ejemplo. Y uno puede también cambiar, por ejemplo, personas que están pidiendo asilo, están
puede ser que están entrando de manera irregular, pero una vez que están aplicando para asilo, ahí se convierten en regulares. Así que no es tan blanco y negro esa temática de migración irregular. Bueno, hablamos un poco de los haitianos que ya desde hace más que 10 años viven o residen en muchos países de América del Sur. Por ejemplo, Brasil tiene una visa humanitaria para haitianos después del terremoto de 2010, pero también de otros desastres como terremotos, huracanes. También hay varios que fueron a Chile, residieron ahí muchos años y con el impacto de la pandemia, donde muchos perdieron su trabajo, sus ahorros, ahí el año pasado muchos empezaron a ir hacia Estados Unidos y ese flujo se visibilizó mucho, ¿no? Quizás se acuerdan que muchos artículos en los periódicos, cuando llegaron a la frontera con Estados Unidos se vio bastante. También hay un movimiento importante de cubanos que entran por Guyana, en Brasil, Uruguay, y después también miran hacia el norte, ahora este año mucho más directamente también por el Caribe, por ejemplo Nicaragua, bueno, dejó de imponer un requisito de visa, entonces hay muchos cubanos que van directamente en avión a Nicaragua en este momento. También hay otras nacionalidades de otros continentes como de Asia y también de África, senegaleses, nigerianos, etc. Entonces hay una diversidad de migrantes también de otros continentes. Y por supuesto también en general también hay migrantes de otros continentes como de Europa que están aquí en el sur. Otra fuente de datos que tenemos sobre, pensando un poco bueno, cuántas personas son irregular, no tenemos datos comprensivos sobre esto, pero algunas fuentes nos indican un poco qué son algunas tendencias. Ahí tenemos las cifras de México, que son presentaciones ante autoridades migratorias, y también cuando alguna persona con necesidad de protección específica o menores de edad se están refiriendo a centros de atención por el Instituto Nacional de Migración. Y el año pasado hubo más que 300.000 personas que fueron, bueno, que se presentaron ante autoridades migratorias, y en este año ya estamos a casi 250.000, que es un aumento de 45% comparado con el mismo periodo de enero-agosto del año pasado. Y otra vez lo que vemos, la gran mayoría, son hombres. Y en términos de nacionalidades, son hondureños, guatemaltecos, pero también venezolanos, cubanos, nicaragüenses, colombianos. Entonces hay una gran variedad, y esa variedad también está aumentando. Normalmente eran más personas de países como Honduras, El Salvador y Guatemala, y ahora hay más nacionalidades de otros países de Centroamérica y América del Sur y el Caribe. También tenemos los datos de Estados Unidos, la frontera terrestre con México, y ahí vimos el año pasado, el 2021, era un año récord, era por la primera vez que tenían, los llamaron encuentros, más que 2 millones, y en este año solamente hasta septiembre ya estamos casi a 1,9 millones. Así que ahí también las cifras están aumentando. Ahí, por supuesto, hay mucho más mexicanos también que están tratando de ir a Estados Unidos, pero también otras nacionalidades como también que llegan a México, como de Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia, Venezuela. Y bueno, ahí vemos un poco por mes y el aumento comparado con el año pasado. Bueno, cuando hablamos de migración irregular, tiene mucho que ver, ¿no? También con vías regulares, si hay, por ejemplo, programas de entrar. Y lo que es interesante en América del Sur, sobre todo en Argentina y Uruguay, están utilizando lo que se llama el Acuerdo de Residencia de Mercosur. O sea, ahí
los nacionales de otros países Mercosur o de estados asociados pueden entrar como migrantes y pedir residencia de 2 años sin problema. Entonces, estos países están utilizando esta vía y por supuesto algunos otros están utilizando procesos de regularización específicos. Por ejemplo, Colombia, que es el país más importante de destino para venezolanos en este momento, tiene un programa de estatus temporal de protección y ya otorgaron 1,43 millones de permisos hasta la semana pasada, el 9 de noviembre. Perú y Ecuador igualmente tienen programas de regularización, especialmente para nacionales de Venezuela. También República Dominicana, otros países tienen ese tipo de programa. Argentina, Brasil, Bolivia, etcétera. Otros países también tienen, Chile, programas para otras nacionalidades como de Haití, República Dominicana, etcétera. Entonces, esa es una manera también como asegurar que todas esas personas que ya están en el país y para asegurar que puedan integrarse, ¿no? Con tener papeles, poder trabajar, tener acceso a servicios sociales, etc. Yo les mencioné estos indicadores de desarrollo sostenible a nivel internacional. Hay un indicador que tiene el número 10.7.3, que es sobre muertes y desapariciones de migrantes en travesías migratorias. O sea, la idea es también con esos marcos globales asegurar que la migración sea segura y por supuesto queremos que nadie pierda su vida. Tenemos una recopilación de datos, casi 7.000 personas desaparecieron o murieron tratando de llegar a otro país desde el año 2014 en las Américas y por supuesto tenemos que hacer mucho más que eso se evite. Otro tipo de migración que vemos, y eso es más al interno de los países, o por lo menos los datos que tenemos, son los desplazamientos. Tenemos desplazamientos debido a conflictos y violencia, y ahí tenemos a Colombia que está liderando eso desde lejos en el continente, es el número 3 a nivel mundial, con más que 5 millones de personas desplazadas internas, ¿no? Debido al conflicto interno ahí. Esas son cifras que se tomaron al final del año pasado, o sea, en diciembre hubo esta cifra. Y eso se llama como población o el número de migrantes. Otra cifra que existe son los flujos. Eso es una cifra que toma un periodo, por ejemplo, de enero a diciembre de 2021. Hubo desplazamientos por desastres en el continente. Hubo casi 1,7 millones de personas desplazadas, sobre todo en Estados Unidos, Brasil, Haití, Cuba y algunas también en El Salvador. Y en este año los nuevos desplazamientos por conflictos y violencias eran 21.000 en Brasil, 20.000 en Haití y 175.000 en El Salvador. Entonces también tenemos esto y creo que ahí en términos de desastres hay mucho potencial con planificación urbana. Muchas veces no se toman en consideración las poblaciones migrantes. Por ejemplo, que decidan, Fernando mencionó los asentamientos informales, muchas veces migrantes internos se instalan en áreas que no son muy seguros, por ejemplo, que a veces hay inundaciones ahí o que son más afectados por deslizamientos de tierra, de huracanes, y muchas veces la población que vive ahí desde hace muchos años lo sabe, pero esos migrantes nuevos quizás no tienen ese conocimiento. Entonces, hay mucho potencial en la planificación urbana que podemos utilizar. Y como mencionó Fernando, que sería bueno que hablemos un poco de buenas prácticas, les quería mencionar algunas buenas prácticas en el área de recopilación de datos. Quizás ya escucharon de esto. Lo que se empezó después del terremoto devastador de Haití de 2010 es utilizar los datos de móviles. Cuando ustedes están utilizando su móvil, se conecta con una antena y estos se llaman registros detallados de llamadas
Estos registros, por ejemplo, antes del terremoto, una persona siempre se conectaba en Puerto Príncipe, en la capital. Después del terremoto, estaban viendo los datos y quizás la persona se conectó 25 kilómetros afuera de este Puerto Príncipe, desde la capital. Entonces, se sabía, probablemente esa persona está en ese lugar. Porque lo que pasa cuando tenemos un desastre como un terremoto, quiere decir que la comunidad no está en la medida de gestionar el desastre, porque si no, no se llama desastre. Por ejemplo, en Chile, cuando hay terremotos, hay muy pocos daños, muy pocos muertes, y comparado con esto, no, entonces eso no se declara un desastre. Un desastre solamente se considera cuando la comunidad está desbordada. Muchas veces el gobierno está afectado, el gobierno local. Entonces, esos datos nos pueden ayudar a saber dónde están las personas, a dónde hundieron después de un desastre. Después se utilizó también en un terremoto en Nepal en el 2015, pero también en Ecuador, y eso nos puede ayudar para mejor organizar la respuesta humanitaria después. Ese ejemplo, otra vez también es de Haití, donde están utilizando imágenes espaciales para saber quién está afectado por un desastre como una inundación después de un huracán. Aquí ven imágenes espaciales del 2012, después del huracán Sandy que pasó, y ahí ven lo que hicieron, tomaron imágenes, por ejemplo, de Google Earth de antes del huracán y después tomaron fotos con drones, o esos ¿no? Pequeños vehículos aéreos que pueden tomar fotos desde arriba, y compararon ¿no? dónde estaban viviendas antes para saber quién está afectado por esas inundaciones para poder ayudar a esa población específicamente. Y lo que lo estaban desarrollando más, entonces ahora están como vinculando o comparando datos de satélites o imágenes de satélites como el Copérnicos con datos de drones, porque lo que pasa si uno toma imágenes desde arriba, uno ve el techo, pero por supuesto puede ser que la vivienda tiene daños como en los muros y eso no se ve desde arriba. Entonces ahí también están utilizando aprendizaje de máquinas, inteligencia artificial para saber mejor qué son los edificios afectados por desastres. Y lo que hicimos también en Haití en el 2015, llevamos a cabo una encuesta y normalmente uno utiliza ¿no? el censo para saber, desarrollar el muestreo, o sea, cuántos hogares vamos a entrevistar ¿no? para una encuesta. En esta ciudad, en el noroeste de Haití, no teníamos esos datos, entonces utilizamos los drones otra vez, sacamos fotos y ahí seleccionamos aleatoriamente ¿no? los hogares que entrevistamos para la entrevista. Y eso nos puede ayudar en la ausencia de datos que son más recientes. Muchas veces los censos se llevan a cabo cada 10 años. Ahora hubo mucho retraso en muchos países a causa de la pandemia. Entonces, esa es una manera de abordar este desafío. Bueno, por supuesto hay otros desafíos que vemos en las migraciones. Género puede ser un aspecto de vulnerabilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de desastres, muchas veces afecta mucho más a mujeres, ¿no? Porque no están en las redes que están informando sobre la evacuación, por ejemplo. Otras vulnerabilidades y desigualdades que existen son a causa de etnias, edad, las personas de tercera edad, por ejemplo, la clase, la población LGBTIQ+, o sea, lesbianas, homosexual, trans, bi, etcétera, que enfrentan mucho racismo, discriminación y violencia, y eso muchas veces tiene se cruce cuando son personas migrantes, están aún más vulnerables a ese tipo de violencia y xenofobia. Y también pueblos indígenas muchas veces son no son bien representados en estos estudios. Bueno, yo tengo algunos ejemplos más, pero aquí quería saber si todavía están siguiendo un poco la clase. Y sí, vamos a compartir la presentación. Quizás si me pueden decir qué fue la tendencia más sorprendente para
usted de esa presentación? ¿O ya sabían de todas? Pueden abrir el micrófono o lo pueden poner en el chat. Todo el mundo es muy tímido. Ya sabían todo, ¿no? Gracias, María Elena. El número de desplazados por desastres naturales. Sí, Juan, la movilización por conflictos. Sí, esas cifras no son muy conocidas afuera, ¿no?, del ámbito de migración. Se publican cada año, y a veces cada medio año, de un centro de monitoreo de desplazamiento interno que está basado en Ginebra, y ellos están, bueno, haciendo también muchas cosas innovadoras. También están utilizando inteligencia artificial para escanear, por ejemplo, artículos en los medios sobre desastres para tener esas estimaciones. Juan Francisco, la tendencia migratoria casi igualitaria. Sí, que en general, y vimos, bueno, entre los países hay diferencias, pero sí, en general hay tantas mujeres que hombres que están migrando. Y Laris menciona las muertes. Bueno, quizás como en las preguntas, bueno, resumiendo un poco esas tendencias, quería resaltar, uno, que la emigración es más alta que la inmigración en el Caribe, Centroamérica y América del Sur. También que la migración intrarregional en América del Sur es muy importante, sobre todo desde Venezuela en este momento. Estos patrones no cambiaron per se, diversificaron las nacionalidades y aumentaron mucho en términos absolutos, eso sí, pero no son nuevos movimientos per se. Vimos la vulnerabilidad a desastres, violencia, muchos aspectos que vimos, y como mencioné, hay desarrollos a nivel mundial que también están afectando a la migración. Y para el final quería mencionar algunas prácticas, porque vi en las preguntas que ustedes compartieron antes, que tenían unas preguntas, ¿no?, cómo se puede abordar la integración a nivel local. Quería compartir algunas buenas prácticas del lado de la Organización Internacional para las Migraciones. Cuando estamos hablando de cómo podemos enfrentar la xenofobia, hay un programa de televisión, hubo un ciclo de 5 microprogramas para la niñez, aquí que se desarrolló en la Argentina, que se llamó Encontrarnos nos hace crecer, y era muy interesante utilizar, por ejemplo, niños de diferentes países que estaban hablando de sus costumbres, cómo se visten, y para ver un poco esa diversidad y sus contribuciones. Y para evitar que ya desde pequeño se crean esos prejuicios contra personas migrantes. Otra práctica en Ecuador es tener espacios para la niñez. Muchas veces cuando familias, por ejemplo, están mirando, no hay espacios donde los niños y las niñas pueden jugar. Entonces se integró en lo que se llama la respuesta regional a la situación de los migrantes y refugiados de Venezuela, esos espacios donde podían acceder a apoyo psicosocial, jugar, hacer sus tareas y tener información actualizada. Una otra experiencia en Perú también era sobre comunicación para generar solidaridad con la migración venezolana, para mostrar qué es la diversidad, las contribuciones de esa población al país, con muchas agencias de cooperación internacional, del sector público, del sector privado y de la sociedad civil. Y se hicieron capacitaciones, emprendimientos, etc. Otro ejemplo de Ecuador
es ese tipo de capacitación en emprendimiento, que puedan desarrollar sus negocios. Entonces ahí las capacitaciones no solamente eran para la población migrante, sino también para la población del Ecuador, entonces para no hacer esa diferencia y también ayudar ese contacto, esa integración. Y también se utilizaron idiomas locales como el quechua. En términos de recopilación de datos, en Uruguay lo que se utilizó es una herramienta que se llama la matriz de seguimiento de desplazamiento, TTM por su sigla en inglés, y durante la pandemia no se sabía mucho qué son las necesidades, por ejemplo, de la población de Venezuela, de la población migrante y refugiada. Entonces utilizaron la vía telefónica, estaban llamando a personas migrantes que estaban en una base de datos de una ONG, y eso ayudó a saber qué eran sus necesidades más importantes, ¿no? De comida, de vivienda, de empleo, de información, y eso ayudó mucho. Y bueno, compartiendo algunas lecciones aprendidas. Cuando trabajamos en niñez migrante es importante tener también una mirada especializada. Es importante incluir a esas personas migrantes en, por ejemplo, campañas de información, y es importante, bueno, siempre no cooperar con diferentes instituciones para esa integración, la sostenibilidad. Em, es importante basarse en la evidencia o en datos y no solamente, ¿no?, en prejuicios. Uno tiene la impresión, sino qué es realmente, ¿no?, está pasando, qué datos tenemos. Y es importante, por ejemplo, conocer los sistemas de salud. Creo que alguien tiene su micrófono abierto. Gracias. Entonces es importante conocer el sistema de salud también para ayudar, por ejemplo, a migrantes de integrarse, para saber cómo funciona. Es importante compartir esos resultados de estudios, pero también de buenas prácticas, lo que estoy tratando de hacer aquí. También mencioné, ¿no? Es importante abordar o resaltar las oportunidades, las contribuciones de personas migrantes al desarrollo sostenible. Y bueno, cuando uno trabaja, por supuesto, con diferentes actores, es importante ver qué son los procesos, qué son las iniciativas que ya existen para evitar que uno duplica, ¿no?, y reinventa la rueda. Y muchas veces cuando implementamos estudios, por ejemplo, se vincularon con el sector académico, y tener universidades, como hoy vemos también, da mucha más credibilidad y sí, a las actividades. Y bueno, recomendaciones son siempre desglosar también por sexo, género, edad, etcétera, para tener información sobre la población migrante y para tener en cuenta que son, por ejemplo, algunos aspectos de género, ¿no? Cómo la experiencia de mujeres y hombres es diferente. Y bueno, y también, bueno, tenemos que estudiar qué son las barreras para la igualdad de oportunidades, ¿no? Qué son las barreras para la población migrante. Y la última experiencia que quería compartir es una en Valparaíso, en Chile, en varios hospitales están dando capacitaciones intercultural y tienen mediadores o facilitadores interculturales que ayudan, por ejemplo, a la población haitiana que reside en Chile para acceder a información, para explicar cómo funciona el sistema de salud, pero también en creol, por ejemplo, de Haití. Y es importante también no tener en cuenta que personas de otros países que quizás tienen otras experiencias, por ejemplo, de Haití, no tienen tanta experiencia a veces con el sistema de salud más occidental, entonces no seguían las prescripciones, no entendían lo que estaban diciendo los médicos, y si alguien de ustedes ya vivía en otro país, si el médico uno explica algo que uno tiene, ¿no?, y uno no entiende, es bastante difícil.
y la recomendación era de asegurar que todo el personal de salud tiene ese tipo de capacitación intercultural, también en otros idiomas, para que no esos aspectos culturales, por ejemplo, puedan convertirse en una barrera al acceso a la salud. Bueno, aquí les puse algunos informes, creo que también los subieron en la plataforma, pero allí si quieren consultarles. Y con eso estoy disponible para cualquier pregunta o observación que tengan. Ahí tenemos silencio otra vez. Ah, tenemos Ana Flores, por favor. Ana Flores, adelante, por favor. Está muteada, Ana. Me gustaría saber, Susan, en tu experiencia, ¿cuál sería el aspecto como más difícil de manejar en todos los procesos de migrantes o inmigrantes? ¿Cómo en qué sentido? ¿Qué aspecto del proceso migratorio? Por eso, ¿cuál te parece? No sé, la llegada de los migrantes, dónde se quedan, quién los recibe, cómo los reciben, o mismo en los casos de migración, emigración, ¿verdad? La misma pregunta en ese sentido es un poco, ¿sí? La llegada de los migrantes o los inmigrantes. Uh-huh. Lo que veo es muchas veces es una falta de información, bueno, no muchas veces, pero en los casos de personas que entran irregularmente, muchas veces es una falta de información de los requisitos. Igual en los últimos años cambiaron muchísimo, ¿no? Durante la pandemia, no sé, en países donde están ustedes, aquí en la Argentina, cada semana se publicó otra instrucción, otro. Entonces, sí, me imagino si uno estaba en camino, cambiaron las reglas. Pero muchas veces algunas personas, bueno, algunas personas quizás no tienen acceso a esa información. Esa información suele ser muy técnica. Entonces, no se entiende mismo que si uno estudia migraciones, si una vez leyeron una instrucción, un circular, es bastante técnico, entonces quizás uno no tiene la capacidad, y también si es una barrera de idioma, va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, para mí puede ser una barrera a acceso a información. ¿Qué son los requisitos? También tener esos requisitos. Por ejemplo, vimos con respecto a la población haitiana en Chile que muchas veces necesitaban documentos de la embajada y la embajada no tenía la capacidad de gestionar tantas solicitudes, entonces llevó mucho tiempo. Y después creo que depende un poco de cada persona migrante, ¿no? Muchas personas migrantes miran de manera regular, tienen su vuelo, entran, quizás ya tienen, no sé, un lugar donde estudian o donde trabajan. Pero cuando uno entra de manera irregular, ahí veo que es bastante complicado el proceso de regularización, ¿no? O sea, hay muchos requisitos de documentos, hay que saber cuándo esos programas de regularización se instalan. Por ejemplo, en Argentina también hubo varios programas para personas de República Dominicana, de Senegal, de Haití. Entonces uno tiene que saber cuándo no se abren esos programas, cuándo puedo postular, y hay muchos documentos que se necesitan. Entonces puede ser complicado, creo que especialmente en el marco de la pandemia vemos todavía que eso, ¿no? Entonces sí, creo que esos procesos de regularización a nivel individual puede ser bastante difícil, ¿no? Y detrás de cada cifra hay una persona y cada experiencia es diferente. Pero bueno, para otras personas puede ser que el retorno es un gran desafío. Muchas veces hay mucha presión social, ¿no? Si una persona emigró, la familia quizás esperaba un éxito, dinero, lo que sea, y cuando la persona regresa,
quizás no es así, entonces puede ser difícil también. Pero esto depende de cada persona. A otras personas les cuesta más ya salir del país. Entonces ahí sí, creo que es bastante individual, pero en términos quizás de requisitos, puede ser que esos procesos de regularización, que son una excepción, ¿no? Porque es una indicación que la política migratoria no funciona bien si crea muchas personas migrantes irregulares, ¿no? Porque como vimos, los factores de empuje siguen, entonces, y muchas veces las regularizaciones tratan de corregir esto. Creo que hubo alguien más que tenía su mano levantada. Francesca. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Sí. Ok, bien, perdón que estoy en camino. Muchas gracias, Susana, estuvo buenísimo y gracias por compartirnos toda la información también de primera mano de OIM y la clase me gustó mucho. Quisiera consultar, o sea, preguntar en realidad, siendo yo italiana también y habiendo observado sin estudiar los procesos migratorios que caracterizan Europa desde el 2015 en adelante, con, digamos, unos flujos migratorios más preponderantes, sobre todo pasando por Italia. Y, o sea, me viene una pregunta que tiene que ver con qué es lo que caracteriza la migración latinoamericana intrarregional con respecto a aquella europea, porque entiendo que todas las medidas que tienen que ver con la integración de los migrantes en Europa no pueden obviamente aplicarse a América Latina, siendo que sí puede haber un proceso donde se adapten algunas herramientas, pero ¿qué puede enseñarle América Latina a Europa y de otro lado que fue de Europa a América Latina? ¿Y qué es lo que caracteriza propiamente a la migración latinoamericana en América Latina? Pensándolo también como a la escala de las ciudades y de lo urbano. Quizás, pero la última parte sobre el aspecto urbano no escuché bien. Sí, no, estaba pensando, o sea, en realidad sería una segunda pregunta, porque pensaba simplemente que al ser un público de urbanistas, arquitectos o personas interesadas en las ciudades en particular, quizás hay algo específico de las migraciones latinoamericanas que se materializa en las ciudades, sobre todo en el acceso al hábitat, que suele ser a través de hábitat popular o de situaciones de vulnerabilidad, el acceso al hábitat. Y, digamos, desde tu experiencia, ¿qué te parece que se puede observar de diferencia con Europa? Gracias por esto. En términos de migración interregional en América Latina, comparado con Europa, en Europa también hay migración intrarregional, pero no es tan importante como aquí, creo. Creo que en América Latina, América del Sur, perdón, y en África del Oeste tienen las tasas más altas. Igual, bueno, ahora con la migración de Venezuela es mucho más presente, pero creo que antes no estaba tan presente aquí, que la mayoría de las migraciones son de la región, ¿no? Se estaba mirando mucho hacia Europa, inmigrantes de Europa también, ¿no? Por aspectos históricos. En Europa per se y en el 2015 lo que se veía es que, bueno, varias personas migrantes vinieron de dentro de Europa, digamos, geográfico, o sea, puede ser desde afuera de la Unión Europea como del Balcano, y no solamente de otros países. ¿Qué más se pueden enseñar? Creo que bueno, al principio, por lo menos en la integración aquí en América del Sur, utilizando el acuerdo del Mercosur,
era bastante avanzado, ¿no? Y aplicado, pero bueno, después, como mencioné, hay solo un par de países que lo utilizan, que lo aplican a Venezuela, porque Venezuela por el momento no es miembro asociado, está un poco afuera por el momento, pero lo aplican de todas maneras. Entonces, lo que vimos es, bueno, buenas intenciones, y cuando vinieron muchas personas migrantes de Venezuela, ahí, bueno, se desarrollaron medidas muy específicas, pero en general creo que en la región, en América Latina, son mucho más abiertos, las leyes son mucho más integrales para ese tipo de migración, pero por supuesto al mismo tiempo quiere decir que personas de otras nacionalidades, de afuera del continente o de otras regiones como el Caribe, quedan afuera, ¿no? Porque si tenemos muchas políticas para suramericanos, los otros no pueden entrar de manera regular. Y ahí es lo que vemos, ¿no? Que ciertas poblaciones entran sobre todo de manera irregular. En términos de acceso a hábitat, no soy muy experta, quizás eso pasaría a Fernando, otro colega en la llamada. Sí, un poco más, sí, sobre América Latina, ahí mencioné, ¿no? Ese tema de la degradación ambiental, la urbanización, sequías, etcétera. Estamos viendo que bueno, ponen mucha presión y muchas veces no se integran las personas migrantes en la planificación urbana, y por eso me encanta ese ejemplo de la brújula de la uva, que creo que es excelente porque, sí, menciona esto. Yo vi, por ejemplo, en África del Sur, hablando con planificadores urbanos, que no tomaron en cuenta migración para nada. Entonces, y África del Sur también es un país muy importante de destino de migrantes internacionales e internos. Entonces, sí, no tener eso en cuenta va a ser un gran desafío, porque, bueno, esas personas hay que tener en cuenta en la planificación de infraestructura, servicios sociales, etc. No sé si, Fernando, si quieres. Sí, claro, con gusto. Yo no quería intervenir porque justamente, Francesca, tú sabes que todo el tema más de urbanismo lo tratamos en otra clase y esta es como la más introductoria. Quiero apreciar que incorporaste las buenas prácticas, a pesar que te dimos poco tiempo, pero estuvo muy bien. A mí lo que me impresionó mucho de todo lo que venías contando es este gráfico donde comparas el tipo de migración informal y formal, ¿no? La preeminencia ahí de Argentina. La verdad que me impactó esa imagen que tenía presente, que Argentina tenía migración, un porcentaje muy alto de migración informal, pero no tenía claridad respecto a que era tan alta. Así que bienvenida sea toda esta información que has compartido. Con respecto al tema urbanismo puntualmente, creo que lo que es fundamental es poder contar con información, y que muchas veces, más allá de la estadística nacional, muchas veces los municipios, ¿no? Requieren una información muy actualizada, ¿no? Hay como, por lo menos la experiencia nuestra que mencionaba Susan con la brújula, que es esta metodología participativa, hay como ciertos imaginarios asociados a la migración que pueden estar totalmente desactualizados por la dinámica que tiene justamente la migración, ¿no? Para quienes son de Argentina o de Bolivia, hay municipios que clásicamente se han destacado como que son municipios donde ha habido gran afluencia de migrantes. Por ejemplo, en la Argentina, el municipio de Luján es un caso. Sin embargo, hay un recuerdo histórico asociado a la migración, inclusive en la cabeza de los alcaldes o los intendentes, pueden ser hasta inclusive pro-migrantes, pero asocian la migración a un grupo étnico. Entonces me parece muy valioso esto que dice Susan, de que nosotros en América Latina tenemos una visión de que es muy amplio y que los participantes, gente de la Dirección General de Migración, ¿no?
Pero la realidad muchas veces en los territorios, en los municipios, es que ese recuerdo, esa imagen más histórica, al estar desactualizado, no permite llevar adelante procesos de planificación efectivos, ¿no? Se sigue planificando en función de un imaginario y no en función de datos reales, sobre todo que en la parte habitacional complican bastante la resolución de intervenciones, ¿no? Por ejemplo, un proyecto reciente que es bien conocido es el Barrio 31 en Ciudad de Buenos Aires, que sabemos que tiene un porcentaje muy alto de inmigrantes, afortunadamente una política de inclusión suburbana que no discrimina y que genera inversión pública, pero sabemos que es un tema conflictivo, ¿no? Entonces su buena comprensión y la participación de la gente y la buena resolución efectiva es un tema como crucial, ¿no? No me quiero extender más como para darle lugar si hubiese otras preguntas para Susan. ¿Alguna pregunta más o comentarios o cosas que quieran? Pues si no, vamos a pasar a la segunda parte de la clase, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, quizás ya me despido. Y Perfecto, gracias muchísimas por la gracias, participación. Susan, No, un muy, placer. muy bueno, la verdad que muy, muy ilustrativo y te agradecemos mucho. Sí. Nos vemos. Chao.